Quiero darte la bienvenida a la siguiente clase del curso básico de Trading Institucional y en esta clase vamos a hablar sobre las velas japonesas. Para empezar, las velas japonesas es la representación visual de los movimientos de precios en el mercado. O sea, ¿qué quiere decir? Que a través de estas velas japonesas nosotros vamos a poder apreciar el movimiento que hubo en el mercado respecto a los precios. Ahora, ¿cómo están compuestas las velas japonesas? Bien, tenemos dos tipos de velas japonesas, las velas japonesas alcistas y las velas japonesas bajistas. Ambas contienen un cuerpo y contienen unas mechas o sombras. Las mechas o sombras, por lo general, van en los extremos de la vela. El cuerpo es la parte rellena, ¿ok?, de la vela. Entonces, las velas alcistas como las bajistas van a tener un cuerpo y unas mechas o sombras. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre las velas alcistas y las velas bajistas? Ambas tienen cuatro cosas. Una apertura, un cierre, un máximo y un mínimo. En el caso de las velas alcistas, la apertura se da en la parte baja del cuerpo de la vela. Aquí se da la apertura o el open. El cierre se da en la parte alta del cuerpo de la vela. El cierre o el close. El mínimo en la parte baja o en el extremo inferior de la mecha. Ahí es el mínimo o el low. Y en la parte alta de la mecha o en la parte alta de la sombra vamos a tener el máximo o el high. En el caso de las velas alcistas vamos a tener esa composición del precio. Entonces, la apertura se encuentra en la parte baja. Quiere decir que el movimiento de esta vela fue aquí. Aquí empieza. Por alguna razón, el precio comienza a descender o cae, creando un mínimo. Luego llega a ese punto mínimo y el precio se gira comenzando a subir hasta llegar a puntos máximos. Antes del cierre de la vela comienza a caer y cierra. Ahí cierra su precio. Entonces, todo ese fue el recorrido de esta vela alcista. Para el caso de las velas bajistas, la diferencia es que la apertura va a estar en la parte alta del cuerpo. Ahí va a estar la apertura o el open. El mínimo va a estar en la parte baja de la mecha, el mínimo o el low. El cierre en la parte baja del cuerpo o el close. Y el máximo en la parte alta de la mecha o en la parte superior de la mecha, el high. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que la diferencia entre una vela alcista y una vela bajista se da en los precios de apertura y precio de cierre, ¿no? En el caso de la vela alcista, la apertura se da en la parte baja del cuerpo y en el caso de la vela bajista se da en la parte alta del cuerpo. Para el caso de la vela bajista, vamos a ver que el movimiento empieza aquí, en la parte alta del cuerpo. Por alguna razón, el precio comienza a subir, creando un máximo. Luego el precio se gira y comienza a caer hasta llegar a puntos mínimos. Y antes del cierre de la vela sube y cierra en ese precio. Entonces ya nos estamos dando cuenta de la diferencia de movimientos en el precio de una vela bajista y una vela alcista. Ahora, ¿cómo voy a interpretar yo el cuerpo y cómo voy a interpretar las mechas o las sombras? En el caso de las velas alcistas, en este caso en particular, nos damos cuenta que la apertura y el mínimo
se ubican en el mismo punto, ya que esta vela no tiene mecha en la parte inferior, no tiene mecha por acá. Vemos que el cierre se encuentra aquí en la parte alta del cuerpo y tiene un máximo. En el caso de las velas alcistas, lo que empuja a que el mercado suba son los compradores o es la demanda, porque a mayor demanda aumentan las compras. Entonces, la vela empieza en la parte baja, como no tiene mínimo, el mínimo se encuentra en la misma zona de apertura, el mercado lo que hace es subir a raíz de los compradores. Los compradores empujan el precio hasta arriba, llegando al punto máximo. Cuando llegan al punto máximo, ahora los que entran a empujar el precio son los vendedores, llevando el precio hacia abajo hasta que la vela cierra. Ojo que cada vela va a tener una diferencia respecto a su temporalidad. Ya sabemos que existen diferentes temporalidades que van desde minutos hasta horas, días, semanas y meses. Sea la temporalidad que sea, es el mismo concepto, la misma observación, la misma interpretación. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de que la vela empieza aquí, la vela abre en este precio, sube a causa de los compradores, llegan a puntos máximos, luego empujan los vendedores hacia abajo el precio, porque cuando comienzan a vender, el precio comienza a caer. Y eso se da a causa de la oferta. El precio cae, 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 cae y la vela cierra. Entonces, ya con esa información, ¿qué me voy a dar cuenta? Que en las velas alcistas, el cuerpo me va a dar una información de que ese cuerpo se encuentra en periodos de compras o los que movieron el precio en este cuerpo fueron los compradores. Cuando vemos mechas en las partes altas, en las partes de arriba, indiferentemente del color o del tipo de vela que sea, en estas mechas vamos a ver que entraron los vendedores. ¿Por qué? Porque aquí quisieron seguir comprando, llegaron a este punto, estas compras fueron rechazadas porque entraron los vendedores y empujaron el precio hasta aquí, hasta que la vela cierra. Y todo este cuerpo, perdón, toda esta mecha me dice de que hubo un periodo de ventas. Las mechas en las partes altas, indiferentemente del color, me van a dar una información de que hay ventas. Ahora, en el caso de este tipo de velas, nosotros sabemos que la apertura se da en la parte alta del cuerpo. Como no tiene mecha en la parte alta, su apertura y su máximo se van a ubicar en el mismo punto. Aquí abajo del cuerpo se ubica el cierre de precios y aquí el mínimo. Entonces, la información que me da esta vela es que apertura aquí. ¿Y quiénes son los que empujan el precio hacia abajo cuando vemos velas bajistas? Los vendedores. Este activo se está vendiendo y por esa razón el precio cae. Cae, cae, cae hasta que llega a puntos mínimos. Cuando llega a un punto mínimo, se rechazan estas ventas. Hay un desequilibrio y las ventas se rechazan y el mercado comienza a subir. El mercado sube hasta que cierra el precio. Entonces, ¿por qué sube el mercado? ¿O por qué sube el precio de un activo? Porque hay demanda y cuando hay demanda hay compradores. Entonces, indiferentemente del tipo de vela o del color de vela que estemos observando, cuando vemos mechas en las partes bajas,
nos va a dar información de que hay un periodo de compras. En el caso de estas velas bajistas, su cuerpo me va a dar información de que hubo un periodo de ventas. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando vemos velas pequeñas, por ejemplo, este tipo de velas, muy importante saber que este tipo de velas me dicen de que estamos en un periodo de indecisión. ¿Por qué? Porque comúnmente estas velas se forman cuando el precio se está acumulando, se forma un rango, hay indecisiones, están tratando de tomar decisiones para saber hacia dónde se va a ir el mercado. Y estas velas se forman en periodos de lateralidad. Entonces, cuando vemos este tipo de velas, no nos va a dar mucha información. La única información que nos va a dar es que estamos en un periodo de indecisión. Están tratando de tomar decisiones para dónde se va a mover el mercado. ¿Okay? Muy importante esto. Es muy importante saber esto. ¿Por qué periodo de indecisión? Porque aquí no tenemos fuerza. Bueno, vemos una vela de compra. En esta mechita hay ventas, en esta mechita hay compras, pero no hay fuerza. No hay fuerza para ningún lado. Igual acá hay ventas y acá hay compras. Pero no hay fuerza para ningún lado. A pesar de que digamos, no, pero vemos más ventas que compras. Sí, pero no hay mucha fuerza. Es importante entender la fuerza o el volumen del mercado. Y por esa razón es que es importante dominar eso. Ahora, también es importante saber dónde nos encontramos. Yo puedo ver las velas, puedo interpretar la información de las velas que estoy viendo, pero es importante saber dónde estoy viendo eso. Si, por ejemplo, yo en el pasado vi que en esta zona el mercado cayó, esta zona se crearon ventas. Entonces, cuando el mercado empiece a subir, y yo nuevamente vea, por ejemplo, este tipo de velas, entonces, ¿qué información me va a dar este tipo de velas? Voy a decir, aquí la vela apertura, aquí la vela llega a su máximo y este es su precio de cierre. ¿Qué es lo que pasó con esta vela? Si bien es cierto, esta vela intentó subir a raíz de los compradores porque había demanda, intentó subir el precio. Cuando llegó a este punto máximo, esas compras, esa demanda fue rechazada. ¿A causa de quién? De los vendedores, porque los vendedores comenzaron a entrar con más fuerza hasta que el precio cierra y queda aquí por debajo. Entonces, ¿qué voy a decir? En esta mecha hubo un periodo de ventas. Y como les dije hace un momento, en cualquier vela, no importa el color ni el tipo de vela que estemos viendo, en las mechas altas voy a interpretar que hubo un periodo de ventas. Ahora, ¿qué es importante acá? Ojo, es importante ver dónde está pasando. Si yo vi que en el pasado, en esta zona, el mercado cayó, decidió caer, y veo que nuevamente en el futuro, cuando llega a esa zona, se forma otra vez ese tipo de mechas que están rechazando las compras, es muy probable que el mercado vuelva a caer. Ahora, cuando está llegando a estas zonas donde en el pasado se compró, porque en esta zona se crearon compras para subir a causa de la demanda, y vemos que se forman estas velas indiferentemente del color, ¿qué es lo que voy a interpretar? Apertura, cierre mínimo. El mercado comenzó cayendo a causa de los vendedores o a causa de la oferta. El mercado cayó, llegó a este punto y se gira a causa de la demanda o a causa de los compradores. El mercado sube y cierra su precio.
Entonces, ¿por qué sube? Sube a causa de la demanda, sube a causa de los compradores. Entonces, en estas mechas, indiferentemente del color o del tipo de vela que estemos viendo, en estas mechas vamos a interpretar un periodo de compras. ¿Y dónde se está dando? Se está dando en una zona donde se compró en el pasado. Entonces, tengo una mayor probabilidad de que a partir de aquí el mercado empiece a subir. Ojo, no significa que vaya a pasar así, pero tengo una alta probabilidad de que así suceda, ¿me entiendes? Eso es lo que debo de entender o interpretar respecto. Ahora, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Voy a irme a esta gráfica. Entonces, observemos algo. Observemos que aquí, en esta zona, fíjense bien. En toda esta zona que estamos aquí, el mercado cuando llegó a estos puntos comenzó a caer. Comenzó a caer. Estamos en el activo del oro, el XAU-USD, el oro. Cuando llegó a esta zona, a estos máximos, el mercado comienza a caer. Y cuando llega a esta zona, el mercado comienza a subir. Ahora, ¿qué pasa aquí? Fijémonos en esta zona. Tenemos aquí la apertura, tenemos el cierre y tenemos el máximo. Ya sabemos que en las mechas de las partes altas significan ventas. Ahora, veamos que la siguiente vela, la vela negrita que está aquí, ¿ok? Esta vela negrita, esta vela que está aquí, veamos que esa vela cierra por debajo de la apertura de la vela anterior. Entonces, aquí, apertura, cierre, máximo, mínimo. Apertura, máximo, cierre y el mínimo que se encuentra por debajo. Vemos que al cerrar, esta vela cierra por debajo de la vela anterior. Ya quiere decir que hubo mucha fuerza. Ahora, veamos algo más. Periodo de venta, perdón. Periodo de venta en esta zona, venta. Y periodo de compra en esta zona. Si vemos así, ¿cuál tiene más fuerza? ¿Las ventas o las compras? Obviamente estamos viendo que las ventas tienen mayor fuerza. Vemos que las ventas tienen mayor fuerza. Entonces, toda esta zona que tengo aquí, toda esta zona me va a interesar a mí para querer vender. Entonces voy a marcar toda esta zona que tengo aquí. El mercado cae, cae, cae. Y cuando se aproxima nuevamente a esta zona de aquí, veamos qué es lo que pasa. Esta vela, apertura aquí, cierra aquí, mínimo aquí, máximo aquí. ¿Qué dijimos de las mechas en las partes altas? Indiferentemente del color, esas mechas me van a dar una información de que hay ventas, periodos de ventas. Entonces, ¿qué sucede en este periodo de ventas? Tengo una alta probabilidad de que cuando llegue a esta zona de ventas, el mercado comience a caer. El mercado cae y cae fuertemente. Ahora, en el pasado, esta zona sigue siendo una zona de ventas. ¿Ok? Toda esta zona. Y vemos que aquí, por ejemplo, vemos que aquí se repite lo mismo que pasó acá. El mercado apertura, cierra, máximo, apertura, cierra, máximo, mínimo. Esta mecha me dice de que hay un periodo de ventas y vemos que la fuerza de las ventas es mayor a la fuerza de las compras. Entonces, marco mi zonita que tengo aquí y veamos qué es lo que pasa cuando el precio llega a la zona. Llega a la zona e inmediatamente rechaza todas las compras y cae.
cae, comienza a caer con fuerza. Entonces tenemos una alta probabilidad de que el mercado a partir de ahí caiga fuertemente. Entonces, podemos entender de que tenemos una mayor probabilidad de que vuelva a pasar lo que ocurrió en el pasado. Ojo, no digo que vaya a pasar así, ¿ok? Y aquí les va un ejemplo del por qué no siempre se repite la historia, pero podemos anteponernos. Aquí en esta zona hay una zona donde el mercado crea demanda, ¿ok? Crea demanda. En base a velas nada más tengo esta zona, crea demanda, y vemos que en el pasado esa demanda se usó para poder comprar. Una vez más se usó para poder comprar, pero ¿qué pasa luego? Esa zona se revienta y se rompe y cae. Es rechazada ya las compras, pero ahora sube nuevamente hasta llegar a la zona de ventas. Ahora, hay una alta probabilidad de que cuando llegue a esta zona pueda haber una reacción nuevamente, porque aquí ahora se crea una zona de compras o de demanda. Entonces, podemos entender de que estamos ante una zona de demanda y aquí estamos ante una posible caída fuerte. Eso es solamente como un ejemplo para que puedan visualizar respecto a las velas japonesas. Ahora, es importante también medir el volumen. ¿Y el volumen? ¿Qué significa el volumen? La cantidad de dinero que se está ejecutando en esas velas. Pero yo la cantidad de dinero no la voy a ver en un programa o en algún indicador técnico. El volumen lo voy a observar en las mismas velas. Si yo observo esta vela con cuerpo pequeño, obviamente voy a entender de que no hay mucha fuerza ni volumen en esas velas. Pero mientras más cuerpo observe, voy a entender de que hay mayor volumen. Y esa intervención del volumen en esas transacciones no se va a dar por retail traders, se va a dar por institucionales, por grandes bancos, fondos de inversión, que son los que tienen el capital para mover el mercado. Entonces es importante eso, entender eso. De igual manera, cuando vemos velas bajistas, hay que entender que el volumen lo vamos a observar en las mismas velas. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿qué dirección va a tomar el mercado al observar estas dos velas? Muy probablemente me vayas a responder arriba o me vayas a decir hacia abajo, y yo te voy a decir que primero tenemos que saber algo. Hay una palabra mágica que se llama el contexto. ¿Dónde está ocurriendo esto? Tengo que ver dónde está ocurriendo esto. Si está ocurriendo en una parte alta, en un extremo, si está ocurriendo en una parte baja, en un extremo, o si está en la mitad del movimiento. Es importante saber este contexto. Recuerda que tienes que estudiar, practicar y enfocarte para que puedas asimilar mejor esta información. Nos vemos en la siguiente clase.